Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este día que está un poquito gris, pero todo está muy bien para los tiempos del Señor, como dicen por ahí. Ayer estuvimos en algo muy diferente. Ayer recuerden que era el tono 11, que era cómo puedo liberarme y marchar. Y era el mono espectral, donde nos invitaban a disolver estructuras jugando con gran ilusión para liberar la magia de la transformación a través de la alegría. Entonces decidimos hacer ese performance que aspiramos con todo el amor lo hayan sentido y cada uno haya querido tener el mensaje que haya recibido. Hoy estamos en el humano cristal amarillo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo dedicarme a todo lo que posee vida? Es demasiado importante esto. Y cuando hablan de la conciencia crística, es cuando se habla de aquellas conciencias que están dedicadas solamente a todo lo que posee vida. Eso es cristalizar la conciencia. Y en esa cristal, y por eso los cristales tienen tanta vida. Nosotros entonces debemos tener esa conciencia crística de crear y dedicarnos a todo lo que posee vida. Y entonces nos invita este humano a cooperar, influenciando sabiamente y universalizo gracias al respeto a la libre voluntad. Aquí hay algo muy importante. Uno, es que en esta época en la que ya estamos, en la era de Acuario, lo importante es la vida. Todos nos vamos a dedicar a la vida. Y por consiguiente, ya pasamos al tema de la cooperación. Vamos a pasar de la competencia a la colaboración. Vamos a dejar de competir para compartir. Y el influenciar sabiamente nos implica, como lo hemos hablado tanto, de tener una relación personal con el espíritu en el interior de nosotros, y a partir de ahí cada uno en esa relación personal va a hacer las cosas y en esa forma que las haga va a cooperar con los demás. Pero vamos a empezar a universalizar esta nueva era con el respeto a la libre voluntad. Ya sabemos por las leyes herméticas que hemos conversado de que el primer principio es la ley del mentalismo, y hay un principio que entonces, como es adentro es afuera, que afuera otras personas, eso que nosotros pensamos, habrán algunos que se van a atraer a esas ideas, habrán otros que no son afines a esa idea, y por eso sale la ley de polaridad. Entonces, si nosotros comprendemos muy bien esto, entendemos que es muy normal que otras personas piensen distinto y diferente a nosotros y hasta opuestamente a nosotros, pero eso no implica que hay que matarlo. Eso era en la era de Piscis. En esta era que ya estamos, nosotros nos vamos a dedicar a la vida y por eso hay que respetar la opinión del uno y del otro. Yo quiero hacerle un gran homenaje a este señor que no lo conocí, no fue discípulo de él ni nada, se llama José Argüelles, fue el autor del Factor Maya. Y este símbolo fue el que yo vi en los sueños. Este es el corazón de Hunabku. ¿Se acuerdan que yo les conté? Creo que fue el día del video de la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, el poderoso, que tuve un sueño, y como el espíritu nos trata a nosotros en formas diferentes, cuando me mostraron este sello, yo inmediatamente lo identifiqué, porque en esa época yo no estaba muy interesado en los mayas, en la época en la que vendía este tipo de libros. Eso fue en la época para el 2005. Y posteriormente, cuando tuve el sueño, creo que pasaron unos 3 años, cuando vi el símbolo inmediatamente me acordé de él. Entonces yo accedí a esto, fue simplemente por ese sueño. Pero esto a mí me ha servido, y yo le agradezco a este señor que escribió eso, porque eso me ha servido. Él, como todo en la vida, tiene las personas que no concreen en él.
Hay personas que dicen que lo que él enseña no está dentro de las raíces de los principios mayas. Y hay algunos que dicen que él tiene un desfase de 2 o 3 días con relación al calendario maya. Pero yo me pregunto, ¿qué me voy a poner a pegarme de la forma de 2 o 3 días si yo en mi experiencia personal llevo más de 10 años con esto y a mí me ha servido? Y por eso, como en esto estamos cooperando para dedicarnos a la vida, yo coopero de lo que a mí me ha servido. Entonces, esto es una muestra de cómo todas las cosas, por más que le sirve a una persona, a otro no le sirve. Y esto no significa que yo esté hablando de los mayas y todos los que hablan de los mayas les parece que este señor es bueno o malo. Hay otros que tienen otras creencias. Eso es parte del libre respeto. Esa es la parte en la cual nosotros tenemos que coger lo que nosotros sentimos y pensamos que nos sirve para lo que nosotros nos queremos dedicar a la vida. Él ya se murió, y se murió en el 2011, y bueno, nos dejó este legado. Y mire qué tan importante cuando uno deja cosas escritas, porque se murió ya hace 9 años y sin embargo estamos hablando de él. Habrá gente que lo vea y lo detesta, pero para nosotros nos ha servido mucho. Él, sin embargo, uno se podría hacer una pregunta con la duda de que algunos han dicho pues de que él sí tiene sus raíces mayas o no, y tiene que ver la relación entre los mayas y los egipcios. Aquí, como ustedes ven, hay distintas pirámides, y esas diferentes pirámides tienen una relación con los egipcios, y hay teorías que hay una que se llama la conexión Atlante, en la que hablan de la relación que tienen los mayas y los egipcios a partir del cataclismo que tuvo la Atlántida en el Océano Atlántico, y antes de tener esa catástrofe. Y ayer lo decíamos en la obra, porque tenían mucha razón pero tenían poco corazón, pues muchos maestros se retiraron y se fueron unos para Centroamérica y otros se fueron para el norte de África. Pero las evidencias muestran que existen unas relaciones culturales que hay que preguntarse de dónde provienen. Entonces hay una relación entre la cultura maya y la egipcia, y eso es lo que uno se va pegando, de lo que uno va creyendo y va formando su propio criterio. Yo por eso no aspiro que todo lo que yo hable todo el mundo se lo crea. El que en este momento esté tomando, lo único que los invito es tomen lo que les sirva y desechen lo que no les sirva. ¿Por qué? Porque es muy importante. Hemos visto mucho estos signos. De hecho, me parece muy paradójico que este símbolo del yin y el yang, que es de la cultura oriental, mucha gente lo tiene relacionado con la nueva era. Y sin embargo, en la era de Piscis se tiene esta simbología. Y se tiene esta simbología porque Piscis lo que nos mostraba era precisamente el discernimiento entre distintos aspectos del ser humano. ¿Qué tal? Fíjese, en los últimos 2000 años todo lo que ha avanzado el ser humano, y una de las cosas más importantes es que se ha ido poblando más el planeta Tierra. Si cada individuo es diferente, pues el uno va a pensar y sentir una cosa, el otro va a pensar y sentir otra cosa. El uno va a decir que es negro, el otro va a decir que es blanco, el uno va a decir que es feo y el otro que dice que es hermoso. Por ahí dicen que entre gustos no hay disgustos. Ojalá aplicáramos eso en todo, porque si entre gustos no hay disgustos, entonces ¿por qué entre ideologías religiosas o políticas nos vamos a matar? Gracias a Dios. Entonces las personas que ya estamos en la era de Acuario, pues simplemente metemos estos dos peces en esta relación del yin y yang. Mire que esto es oriental, esto es occidental, y es muy curioso que esto es como de los países de la China y Japón y todo ese tema oriental, que es donde el sol naciente, y nosotros aquí en Occidente es donde es el sol se opone, el poniente. ¿No se han dado cuenta que cuando el sol viene, o sea, supuestamente nace en Oriente, y los últimos que vemos anochecer somos los de Occidente?
pero entonces estas dos culturas se juntan y no es posible que en este momento todavía están algunas mentes en la era de Piscis discutiendo si uno es mejor que el otro simplemente por cuestiones económicas o ideológicas o los que ellos internamente quieren hacer. Y esto es lo que se refiere básicamente a la necesidad de poder haber identificado durante todo este tiempo estas diferencias y mucho desde la parte racional, pero que hay que volverlas a juntar desde el punto de vista del corazón. Ahora que estamos encerrados, fíjense que hay familias en las cuales se aman mucho desde el corazón, pero de pronto desde la razón ya la cosa cambia y uno no puede ser pues que por una ideología política deje de amar a algún miembro de la familia donde puede más el corazón que simplemente la razón. Entonces son experiencias propias que hemos pasado todos y cada uno de nosotros que nos invita a decir, hombre, yo cómo voy a pelear con mi hermano, con mi madre, con mi padre, con mi primo, con mis amigos, que porque uno piensa de una cosa y otro piensa otra. A mí me ha pasado eso y a todos nos ha pasado eso y hay amigos muy íntimos desde la universidad y cosas de esas que porque uno piensa distinto o lo consideran loco, lo consideran demente o ya no le hablan ni una cosa y la otra. Y es muy curioso que desde esta era de Piscis, que nos hablan del amor cristiano, lo que menos vemos es ese amor cristiano de amar al enemigo, lo que la conciencia crística, el Cristo nos invitaba a amarlo, a unirnos y a ver qué se puede aprender el uno el otro, porque ¿quién puede decir que tiene la verdad absoluta y más cuando hemos aceptado desde hace mucho rato la no presencia de Dios en nuestras actividades cotidianas? Entonces, aquí quiero mostrar desde la cultura egipcia, desde el tarot egipcio, esta carta es la carta número 6 y es la carta de Piscis. ¿Por qué? Porque es la carta donde está el ser humano. Aquí hay un hombre, representa el deseo y su voluntad, donde hay dos mujeres. Las mujeres representan el principio femenino, la mente. Entonces él tiene un deseo, pero la mente de uno le dice, es por acá, la mente le dice, no, es por acá. Y aquí arriba, iluminado por la luz, hay un ángel, por así decirlo, que sí reconoce cuáles son los caminos de luz y de oscuridad. Y entonces uno diría, volvemos otra vez entonces a la dualidad de la luz y la oscuridad. Como estamos dedicados es a la vida, entonces lo que no podemos aceptar es más muertes. No podemos aceptar la teoría de que la población, de que el planeta Tierra está superpoblado, entonces el hambre no nos interesa, sino antes por el contrario, que se muera más gente para que esos recursos no renovables nos duren un poco más. O tengamos entonces pandemias y cosas y la gente se muera y entonces quedemos un poquito más equilibrados. No, esas son decisiones que no vienen desde la luz, no vienen desde la espiritualidad, vienen de pronto de otro tipo de cosas. La carta por eso se llama la indecisión. En otros tarot se llama el enamoramiento. Yo no me meto sino en lo que a mí me gusta, que es este tarot egipcio, que es la madre de los demás tarot. Y recuerden que tarot es símbolo, arcano es símbolo, estos simplemente son arcanos, son símbolos. Este símbolo es el número 7. En el número 7 esa voluntad ya pasó, ya venció. Se llama el triunfo. ¿Por qué el triunfo? Porque él, desde acá, él a veces probó esto y él probó lo otro, se dio cuenta que aquí se equivocó, se dio cuenta que aquí se acertó y se dio cuenta que no hay mal que por bien no venga, y entonces ya está por encima del bien y del mal, y entonces esa voluntad se volvió un guerrero donde él respeta las voluntades de los demás, pero él está haciendo la suya sin tener que matar este o lo otro, porque qué tal que este carro de la victoria no andara sin uno y sin el otro, pero tampoco es que sean esclavos, sino que simplemente es una persona que está transitando por la vida sin la necesidad de aniquilar lo que es diferente a él, sino antes por el contrario, él concilia esa dualidad. Entonces mire acá estos símbolos, para que los investiguen mucho en el tema de a los que les gusta mucho la parte de la astrología.
la astrología, estos símbolos, este Neptuno. Y entonces está estos números, la cábala. La cábala es la ciencia de la numerología. Entonces, este es el 6 y este es el 7. Entonces, esto es demasiado importante. Porque entonces si nosotros nos quedamos indecisos en el plano mental, físico, indecisos en el plano mental, indecisos en el plano espiritual, pues nos vamos a convertir en una bestia. Y ese es el famoso número de la bestia. Cuando nosotros nos mantenemos en esas indecisiones, creyendo que lo uno es lo bueno y que lo otro es lo malo, entonces no avanzamos y nos convertimos como bestias. Eso es lo que se llama el diablo, el que divide al hablar. Cuando nos dividimos, nos convertimos en estas bestias. Y hoy estamos como estas bestias. Hoy comemos, hoy movemos toda nuestra economía, hoy movemos el mundo a través del número de la bestia. Y lo más paradójico es que estábamos esperando a que llegara alguien y entonces nos colocara, nos mostrara esto y que él era el malo. Y resulta que sin darnos cuenta hemos creado todo a partir del número de la bestia. Este número de la bestia está hace rato, está entre nosotros hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay que empezarlo a descubrir. Y entonces es muy paradójico que muchos que han criticado prácticas como lo del tarot, que dicen que esto es brujería, prácticas como la numerología, que eso es simplemente superstición, lleguen a conclusiones como estas. Porque ustedes ya han visto mucho en los casinos que colocan el 777 como el número de la buena suerte. Entonces a este, todo lo apostamos. A este le encontramos una placa de un carro y nos va muy bien. Y vemos esto y ay, Dios mío, nos da mucho susto. Y recuerden que desde un principio lo que hemos hablado es de la simbología. Entonces estamos ya en el fin de los tiempos, donde ya este número de la bestia ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque ya hemos tenido tanta dualidad que nosotros debemos entonces confrontar lo uno con lo otro y ver todo el pensamiento de la humanidad, todo lo que, con todo lo que sentimos nosotros y confrontarlo con la realidad para trascender a ese portal número 7. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo supiera que hay una puerta y en esa puerta al pasarla llega uno al paraíso y yo no quisiera que alguien llegara al paraíso, yo lo que digo es, pongo una placa 666 y le digo, el que pase esa puerta se lo va a llevar el berraco. Y por miedo uno hace muchas cosas, deja de hacer muchas cosas y hace otras cosas. Me acuerdo, mi papá nos compraba, a él le gustaba mucho el queso amarillo, el queso holandés. Y él llegaba, y el queso, ustedes saben, el queso holandés tiene una cera roja. Y entonces uno llegaba y sentaba a la cocina y le cogía el queso. Y entonces el hombre de pronto para cuidar su queso nos decía que esa cera era veneno. No, eso era, qué problema. Nosotros pues que no nos quedaran nada de las cositas porque eso era veneno. Y una vez crece y crea realidades con mentiras y hace de la verdad una mentira y hace de la mentira una verdad. Pero entonces no es para criticarnos, sino simplemente fueron formas donde muchas personas quisieron proteger lo que ellos consideraban que era de ellos. Y como hemos sido gobernados desde hace muchos tiempos, generaciones por generaciones, siglos, desde hace mucho tiempo venimos desde el temor, y eso es algo del plan divino. Recuerden que nosotros venimos de otras eras, venimos desde esa era cavernícola, desde esa era de los dinosaurios, siempre con temor, siempre con temor, siempre con temor, hasta que ya hemos conocido tanto del temor, que en ausencia del miedo el amor no sería, y hay que trascenderlo para conseguir el triunfo. El triunfo, el triunfo, el triunfo. Y ya estamos, esta es la era de Acuario, el triunfo, pero démosle gracias a la era de Piscis,
a la era de Piscis. ¿Por qué? Porque en la ausencia, la era de Piscis, no estaríamos en la era de Acuario. En ausencia de las religiones, entonces no estaríamos enfocados en la espiritualidad. Y los que son verdaderamente religiosos se pueden dar cuenta que la esencia real es estar unidos al espíritu fundador de su propia religión, que de pronto las formas no te separen de lo que realmente quieres conseguir. Entonces, trascendiendo esto, en estos fines de tiempo, nosotros por miedo nos podemos quedar acá y nos podrían entonces colocar un montón de cosas o ponernos a vivir de muchas maneras y nosotros simplemente sometidos al miedo porque no somos capaces de pasar el campo cuántico, el salto cuántico del amor. Cristo, y hoy estamos en Viernes Santo, estuvo en el Calvario precisamente porque había unas autoridades que pensaban que lo que Él estaba enseñando no iba a favor de lo que ellos pensaban que era la forma en que podían organizar su sociedad. Y lo mataron. Y lo mataron delante de todos en un monte para que todo el mundo lo viera. Crucificarlo a uno en la cruz era una forma, hoy moderna, es como sentarlo en la silla eléctrica. Y era lo peor que se podía hacer. Entonces, ¿cómo es que viene un revoltoso de estos a decirnos una cantidad de cosas diferentes a lo que estaba en el establecimiento? Y sobre todo un establecimiento en el cual se sometía al pueblo, y diciendo que iba a liberar ese pueblo y que el Salvador era el Espíritu y era la luz, y que él podía tumbar un templo en 3 días y reconstruirlo. Y entonces no se entendía bien que ese templo era el ser humano, que tenía 3 tiempos: el tiempo físico, el tiempo mental y el tiempo espiritual. Y cada uno tiene su tiempo para poder tumbar para poder volver a resucitar, a reconstruir esos aspectos y resucitar. Y por eso él, antes de resucitar, dice que él estuvo 3 días en el infierno. ¿Por qué? Porque en el infierno él estuvo, por así decirlo, haciendo su propio juicio de cuáles eran sus luces y sus propias oscuridades. Y cuando él concilió en sí mismo, él resucitó. Y cuando él resucitó, dice la palabra que él primero buscó a María Magdalena. Y uno podría preguntarse si ustedes y yo mismo, pues, si nosotros en algún momento muriéramos y tuviéramos la oportunidad de resucitar, ¿a quién buscaríamos? Ya él con otro cuerpo, un cuerpo más sutil, él podría ir a buscar al que quisiera de primero. Y él buscó, y nosotros buscaríamos al ser que más amamos. Él buscó a la mujer que más amaba, María Magdalena. Recuerden que todos son símbolos. Y recuerden que cuando alguien me preguntó qué yo era, yo le dije que yo soy cristiano, y me sometí a ese principio de que era templo del Espíritu y que el Espíritu me iba a enseñar cosas que jamás nadie me las iba a enseñar. Y resulta que encuentro nuevamente a este Cristo resucitado en este tiempo, y más cuando encontramos entonces como símbolo, acuérdense de la celebración de la luna llena, que estaba el sol, estaba en la constelación de Piscis, y Mercurio también estaba en esa constelación. Ya vimos en otras charlas que hemos tenido, en otros videos, cómo cada punto era como un núcleo, un centro de luz que atraía a otros puntos, como estructuras atómicas que atraían moléculas, iban formando cuerpos, pero que detrás de todo eso había una conciencia. Y entonces en esta conciencia de la división, uno coloca la luz y la coteja con su propio pensamiento. Y en esa luna llena, estos 2 puntos, tanto la luna como el sol, estaban alineados sin la intercepción de la tierra.
y la luna estaba en Virgo, y Virgo representa la Virgen, representa la mujer pura, representa esa mente pura que tenía el Cristo cuando resucitó y se encontró con su María Magdalena, con su mente pura. ¿Por qué? Porque tenía la mente pura. Cuando uno muere y vuelve a resucitar, pues tiene la mente pura. Entonces todo eso son simbologías. Simbologías. Él lo mató un sistema. Él se encontró consigo mismo en esas tres dimensiones básicas. Y él se encontró con su mente pura. Y eso mismo volvió a ocurrir. Y han pasado mucho tiempo para que todos los astros, no solamente del sistema solar, sino de todo el universo, se acomoden electromagnéticamente desde la ley de la gravedad, leyes fuertes, leyes débiles y una cantidad de cosas como lo hemos visto, para que se alinearan los planetas y volviéramos a encontrar esto en estos tiempos. Entonces aquí vemos claramente cómo tenemos aquí, ¿dónde es que está? Aquí está Piscis y su opuesto es Virgo. ¿Sí lo ven? Piscis acá, Virgo acá. Piscis acá y su opuesto estaba aquí, Virgo. Aquí lo masculino, aquí lo femenino, aquí entonces el espíritu, aquí la mente, y en esta unidad entonces volvemos a resucitar, porque toda la energía está con nosotros para enseñarnos todo esto. Y en el Apocalipsis 1, 7, 8 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y por eso me encantó esta foto, cuando vi todos estos nubarrones, y entonces comprendí lo que realmente estaba pasando. Estábamos al principio, esta foto me parece espectacular. Esta foto me parece espectacular porque es aquí que viene con las nubes, y nosotros aquí lo vimos, y en todo el mundo lo han visto. Yo no sé en las otras partes si había nubes o no la había nubes, pero aquí lo vimos, y todo lo verá, y todo lo vio. Todos los ojos del mundo vieron la luna llena que acaba de pasar. Y al entender todo esto desde la ciencia y la conciencia, entonces uno comprende que realmente pasamos de una era a otra era, y que como estaba escrito así es, porque es que los movimientos de todo el universo, eso nadie lo puede parar. Y supongamos para algunos que estaban pensando en que realmente el Cristo iba a venir, ¿cómo sería el rostro del Cristo? ¿Ustedes cómo se imaginan que Cristo iba a venir, Jesucristo? ¿En dónde iba a llegar? Iba a llegar a la Casa Blanca, iba a llegar a la Casa de Nariño. ¿A qué ciudad del mundo iba a llegar? ¿Qué tal que hubiera llegado a Uganda? Y hubiera llegado a África, cualquier país africano bien pobre, porque si él tiene tanto amor, él hubiera ido donde los pobres. Pero también me imaginaría yo que supongamos que ahora los alcaldes y los gobernadores sacan alimentos, y por comer, por sobrevivir, en ese momento perdemos todas las recomendaciones que se nos ha dado contra el coronavirus. ¿Se pueden imaginar si llegara Jesucristo en este momento? No, lo matábamos. Todo el mundo tocándolo y sabiendo que él lo va a sanar a uno. No. ¿Y quién lo va a proteger, pues? O sea, y además de eso, él cómo va a decir a alguien, ve, soy yo, ¿cierto? Aquí quiero mostrarles una película cortica de que habla de cuál es el rostro de Jesús. Vamos a ver esto. Pues es cuando estés bien ahí. El rostro de Jesucristo lo conocemos por imágenes y por películas, pero en la ciencia se está en busca del verdadero rostro de Jesús. En la memoria colectiva de los creyentes y no creyentes de Jesús, existe la imagen de un hombre de rostro angular y alargado, con pelo largo castaño, de tez blanca y ojos azules.
El cine, la televisión y las innumerables imágenes de carácter religioso se han encargado de fortalecer esta imagen. Sin embargo, especialistas en medicina forense y antropología proponen otra versión. Además, historiadores y expertos en la Biblia afirman que la fisionomía más popular en torno a Jesús no tiene cabida en la zona geográfica donde vivió. Y para confirmarlo, el relato del momento en que es apresado, Judas lo tuvo que señalar luego que se confundía con sus discípulos. A partir de la antropología forense, un equipo multidisciplinario encabezado por Richard Knibb, un artista médico retirado de la Universidad de Manchester, se dio a la tarea de rastrear el rostro de Jesús. La primera conclusión a la que llegaron es que sus rasgos eran típicos de los semitas galileos de su época. Y así el primer paso para Knibb y su equipo de investigación fue localizar cráneos cerca de Jerusalén, la región donde Jesús vivió y predicó. Fueron previamente por expertos en arqueología israelíes quienes lo compartieron con Knibb. Con 3 especímenes de cráneos de la época de Jesús en la mano, Knibb usó la tomografía computarizada para crear rebanadas de rayos X de los cráneos, revelando así detalles minuciosos sobre la estructura de cada uno. Esto hizo posible recrear los músculos y la piel que cubrían un cráneo semita representativo. Los hallazgos fueron vaciados en un software y se pudo hacer una reconstrucción en tercera dimensión. Los detalles vitales del color del cabello y la piel fue resuelta a partir de documentos que recrean la vida de los años de Jesús, y se concluyó que tenía pelo ensortijado y corto, la tez era morena y era barbado. En resumen, el otro posible rostro de Jesús era muy diferente a las imágenes que han sido difundidas por doquier. Cara ancha, ojos negros, cabello corto y rizado, y la tez un poco más oscura que los rostros popularizados a partir del cine. Los estudios forenses no son considerados una ciencia, pero los expertos aseguran que esta representación de Jesús es una de las más cercanas a cómo pudo haber lucido el llamado Hijo de Dios. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Qué controvertido es. Bueno, Bueno, entonces, nosotros cómo creemos que es el rostro de Jesús, y nosotros entonces cómo lo hubiéramos visto, y dice la misma escritura que falsos profetas vendrán y muchos dirán que Él es el Salvador, y por sus frutos se demostrará si Él era o no lo era. Y hoy en esta época el que venga como Salvador pues va a ser complicado, porque en una era donde precisamente está tan álgida ese Piscis con todo el mundo cuestionando todo, a esa persona la van a cuestionar. Por ahí hay una película que alguien me contó en Netflix, que es como la llegada del Cristo nuevamente. Entonces, la idea es que nosotros, dentro de nuestra mente, tenemos nuestra propia era, porque la salvación es individual. En nuestra mente, o estamos en ese 6, 6, 6, o ya que podemos trascender ese 7, 7, 7. Y lo primero que tendríamos que hacer es primero confiar en nosotros mismos, porque ¿cómo voy a juzgar al otro si yo primero no sé juzgarme a mí mismo? Y a veces somos muy duros con nosotros mismos. Nosotros tenemos luces y tenemos sombras. Nosotros tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas. Nosotros a veces hacemos cosas maravillosas, pero a veces metemos la pata. Todos, toda la humanidad. Aquí no hay nadie que se salve. Nosotros podemos señalar a alguien quién es santo. Yo creo que no lo podemos señalar. Hay muchos pastores, hay muchos gurús, hay mucha gente que se cree que es el enviado del Cristo, pero por sus hechos lo reconocerán. Entonces, cada uno de nosotros, en la medida en que tenga ese Cristo en su interior, esa luz en su interior, ese aspecto de querer trascender consigo mismo y de unirse en sus aspectos físicos, mentales y espirituales, va a llegar a ese 7, porque todo es un proceso. No tiene que ser uno perfecto para hablar de perfección. Simplemente el maestro enseña lo que tiene que aprender,
Y cada uno de nosotros, en la medida en que nos conectemos con el Espíritu nos va a mostrar a nosotros las formas en que nosotros podamos ir conciliando ese 6-6 hasta llegar a ese 7. Pero entonces no nos quedemos en ese 6-6-6, ya estamos en el 7-7-7. ¿Por qué? Porque simplemente hoy en día tenemos que reconocer. El arte de la guerra. ¿Qué es eso? Espera a verlo. Se nos metió algo acá. Es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Zedong. Esto no lo tenía yo pensado. Históricas. El arte de la guerra. Este libro de 2500 años de antigüedad es uno de los más importantes textos clásicos chinos en el que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Pero la obra del general Sun Tzu no es una. Estamos ya en época de guerras. Acuérdese entonces, la mente que está pensando en la muerte está todavía en la era de Piscis. La mente la alma que ya está metida en la vida ya está en la era de Acuario. Ya pasó esa puerta del 666, ya no es una bestia. Hoy en día no hay un alma con todo lo que está pasando que no se dé cuenta que lo físico de eso es todo lo que la esencia de su propia vida. Entonces ya el 6 de la parte física ya la está trascendiendo, ya se está dando cuenta que desde lo 6 mental, entonces hay personas y seres que nos amamos y no podemos seguir peleando por diferencias ideológicas, políticas ni religiosas, y ya todos están buscando su propia creencia espiritual y aferrarse a ella. Todos ya hemos pasado esa puerta de esa bestia, todos. En este momento estamos en el 7, cada uno, si está vivo en este instante, es un triunfador que ya empieza a vivir la vida de una manera distinta. ¿Cuántas personas hemos estado en este momento de soledad y hemos aprendido de nosotros mismos? ¿Cuántos necesitamos este momento de soledad para pensar en nosotros mismos, sentir en nosotros mismos y darnos cuenta de que si cuando pase esto vamos a cambiar nuestra vida? ¿Cuántas de nosotros hemos dicho, hombre, yo que no viví de esta manera, quiero empezar a vivir de otra manera? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de las oportunidades que hemos perdido y que ahora en adelante ya no las vamos a perder? ¿Cuántos vamos a salir a la calle mirando hacia el cielo y dándole gracias a ese azul tan hermoso, cuando antes simplemente mirábamos al piso y veíamos esos andenes grises y ese asfalto negro, una vida totalmente en blanco y negro? Entonces, ¿cuántos en este momento dirán que yo soy un loco? ¿Y cuántos dirán que yo soy un demente? ¿O cuántos dirán, y es que entre el loco y el demente habrá alguna diferencia? Porque generalmente cuando estamos hablando de estos temas y a la gente no les gusta que les toquen sus ideologías, entonces tratan a la gente como locos. Cada uno, o como dementes. Hoy en día creemos que la demencia y la locura es lo mismo. Cada uno de nosotros, entonces, está aquí en esta transición. Eso no fue que ¡pum! No, hace rato estamos en esta transición. Hace rato estamos en la transición de ver todas las ideologías diferentes. Y hace rato entonces tenemos que juntarlas y purificarlas. La pregunta es muy sencilla. ¿Dónde viven estos peces? Estos peces no viven en el agua, entonces necesita de un cuidador de esa agua. Nosotros estamos contaminando las aguas y ya no vemos los peces, entonces nosotros tenemos que purificar las aguas y eso es un espejo de la purificación interna que tenemos. Tenemos que purificarnos en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, pero para poder purificar el agua del mundo, tenemos que empezar a purificarnos primero en lo espiritual, luego purificarnos en lo mental, ahí para que tengamos entonces la ética suficiente para que la estética refleje que lo de afuera es como lo de adentro. Y entonces ahí sí, esto que tenemos adentro se va a reflejar en aguas puras y vamos a poder fluir. Esto es muy hermoso, esto es muy bello, dedicarnos solamente a la vida.
porque nadie puede parar el movimiento del universo físico como espejo del movimiento del universo mental y espiritual, y quien lo crea debe estar demente. Y en esto quiero hacer énfasis en lo siguiente, porque a mí de las cosas que más me duelen en lo personal es cuando alguien está sintiendo algo diferente a lo normal y entonces la gente lo considera que está loco o demente. Porque si hemos vivido una vida enfocada en lo racional, es obvio que cuando uno ya le empieza a colocar el corazón y empieza a hacer cosas uniendo estas dos, pues va a hacer actividades que no son contrarias o son diferentes a las que normalmente estaba habituado. Como estamos tan acostumbrados a los hábitos, entonces una persona tiene un hábito y lo cambia, y a este qué le pasó, y este qué es lo que está haciendo. Y entonces si resulta que alguien dejó un trabajo, y porque eso no lo hacía feliz, porque eso no le producía absolutamente nada, porque eso antes lo pone a uno en una situación depresiva. Yo hablo es por mí, porque eso me pasó a mí. Y entonces uno, ¿cómo así que va a gastarle tanto tiempo a mi vida para conseguir dinero? Y ya lo tenía, cuando es algo que es contrario a lo que uno siente. Entonces uno toma la decisión porque es de vida o muerte. Si yo no hubiera tomado la decisión en mi momento, yo creo que en este momento no estaría aquí sentado, sino que ya me hubiera suicidado, o me hubiera inventado la manera de que me hubiera dado algo, pero yo no hubiera aguantado. Entonces, cuando uno empieza a cambiar, la gente lo tilda a uno de loco. Y entonces uno, como está tan habituado a que los demás opinen de uno y uno le gusta estar dentro de la manada, el de la manada que se separe un poquito, pues uno se empieza a sentir mal. Y uno se empieza a sentirse el diferente, el extraño, el que nadie entiende, el que nadie comprende. Y entonces uno se va volviendo un solitario. Y por eso no me gusta, me duele mucho, me duele en el alma, cuando una persona está colocando con todo su sentido, uniendo esa parte espiritual, uniendo su pensar, uniéndolo con su corazón, y le dicen que es un demente, y lo igualan con un loco. Ese es un loco, pero no entiende realmente lo que significa la locura, porque como la palabra tiene poder, y el poder es que la locura, eso es. Esto es ley de vibración. La palabra tiene tanto poder que esta palabra une el corazón con la razón. Eso lo he dicho muchas veces, pero hoy lo quiero remachacar y remachacar y remachacar. El que habla desde el corazón parece loco, pero se cura. Yo estoy curado porque antes estaba demente. Antes, hace mucho tiempo, estaba muy mal, pero ya estoy mejor, mucho mejor. Y entonces me fui para acá, vení para acá, aquí cerquita. Y a mí me encanta buscar las palabras etimológicas. Y entonces me metí a buscar qué significa la palabra demente. Te dice aquí, la palabra demente viene del latín dementis y significa el que se sale de su mente. ¿Ah? El que se sale de su mente. Y hoy en día estamos todos demente porque nos salimos de nuestra mente. Nuestra mente es sentir, pensar y hablar en coherencia. El sentir es interno y todo lo que sea interno es mental. Todo lo físico es una ilusión muy tremenda. Es que hemos creado tantas cosas que estar afuera es lógico. Y nos volvimos dementes, nos volvimos totalmente dementes. Y es hora entonces de volvernos locos, para poder entonces hablar hablar con racionalidad lo que sentimos. Y lo más bonito es poder hacerlo. Y entonces dice acá, me fui a buscar la palabra etimológica del loco. Y dice acá, en Chile, la palabra loco se refiere a un tipo de mariscos que mide de concha, que mide unos 12 centímetros y es muy parecido al abulón. El nombre de este molusco viene del mapuche y dice por acá,
Déjame ver aquí un poquito. La palabra loco también se refiere a alguien que tiene una enfermedad mental. Ya. Entonces resulta que si alguien, o sea, como si uno está por fuera de la mente, pues entonces obviamente no va a tener ninguna enfermedad mental, si siempre está por fuera. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y entonces el que hace lo cotidiano, el que hace lo que todos hacen, ese que está ahí, ese no tiene ninguna enfermedad mental. Y sin embargo, está por fuera de su mente, está demente. Y el que se le haya ocurrido meterse en la mente, entonces dicen, no, es que mire ese lo que está hablando, ese mire lo que está haciendo, ese mire lo que está pensando. Claro, ustedes le encuentran la enfermedad mental. Y entonces lo único que hacen las pastillas es volverlo a enrutar en la demencia de todos. Y como eso se da plata, porque la industria farmacéutica da muchísimo dinero y estamos todos enfocados en el recurso económico, entonces a uno le educan es para ser demente, no para ser loco. A uno nunca lo educan para ser loco, y lo que necesitamos en esta era de Acuario es locos, la locura. Entonces resulta que, pero separado, entendiendo muy bien que es muy separado de la demencia. Me fui para la Real Academia y me puse a averiguar qué era la demencia. Y entonces aquí dice, la locura es el trastorno de la razón. ¿Sí es? Locura, trastorno de la razón. Cuando uno está demente, entonces uno tiene una razón. Pero cuando uno a esa razón, poquita que tenga, le mete el corazón, entonces ya obviamente el razonamiento cambia y entonces tiene un trastorno de la razón. Eso es lógico. Pero eso no significa que ese loco está enfermo, que ese loco, o sea, sí está enfermo en relación con los demás porque está distinto, pero necesitamos es estar distintos. Entonces hoy que estamos encerrados, hoy me llegó un video que a mí me gustó mucho, pero no miré, o sea, miré más el contenido que la forma, y no vi que en la forma decía, para los que estamos quedando locos con este encierro. Y escuché ciertas cosas y entonces vi que eso era un problema, porque la gente sigue confundiendo la demencia con la locura. Y hay mucha gente que no le interesa que en esta nueva era de Acuario la gente se vuelva loca, sino que quiere mantener a la gente demente. Y me puse aquí a investigar acá más y encontré en la Real Academia la palabra locura. Y dice privación del juicio o del uso de la razón, despropósito o gran desacierto, acción que por su carácter anómalo causa sorpresa, exaltación del ánimo o de los ánimos producida por algún afecto u otro incentivo. Por eso vienen diciendo que los drogadictos son locos. Pero entonces dice por acá es que despropósito o gran desacierto. Y en este momento, como se confunde la locura y la demencia, yo encuentro un gran desacierto a nivel global de todos los gobiernos con el manejo del coronavirus, porque todavía no le han pegado a lo que es, y se han preocupado desde hace mucho rato es de la medicina curativa y no de la medicina preventiva, que es la que realmente sana. Quiero que ustedes vean esta diapositiva. En esta diapositiva hay un arcano que se llama el loco. No hay ningún arcano que se llama demente. Hay arcanos que se llaman el loco. Estos tarot, estos símbolos, tienen un origen que es el tarot egipcio. Que estos símbolos tienen un origen totalmente espiritual y, digámoslo, en algún momento muy religioso. Esta carta en el origen se llama el regreso. Y en el regreso, aquí estamos primero
en el plano espiritual de color azul, que es la profundidad del espíritu. Y aquí hay un eclipse. Entonces la persona está eclipsada, pero él vence ese eclipse y por eso su cabeza sube, sube esta parte, toca lo espiritual. Y entonces él despierta el instinto, que es la fuerza promotora de la vida. Y esa fuerza promotora está en el corazón. Y él le agrega la intuición, que es el conocimiento que le entrega lo espiritual. Y él así vence entonces este tipo de pensamiento físico, que es lo que llaman la teoría del cerebro triple, el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es aquel cerebro que fue lo primero que se desarrolló cuando la humanidad apenas estaba desarrollando en épocas prehistóricas. Y entonces primero tuvimos un cerebro reptiliano y a partir de las necesidades de nuestro hábitat empezaron a llegar nuevas generaciones donde empezaron a desarrollar el cerebro y hoy tenemos entonces un cerebro más completo de este que tenemos acá. Entonces fíjese que aquí hay un triple cerebro que si está completamente unido, hay una parte que es eminentemente física, otra mental y otra que es espiritual. Y entonces me gusta mucho cuando el tarot egipcio habla del regreso, porque es volvernos a nosotros entonces a darnos cuenta de que venimos de ese plano, que no somos seres ahí, como decíamos ayer en el performance que hicimos, éramos simplemente gusanos, que viles gusanos que nos arrastramos en el plano físico sobreviviendo, sino que realmente somos almas, puntos de luz unidos al espíritu. Y eso es volver a casa, regresamos. Antes de llegar a eso, quiero entonces entender bien qué es eso de la locura y la demencia. Y decía yo ahorita que me parece una demencia lo que han hecho las autoridades en el mundo entero, porque me encontré un video de una persona, vamos para acá, que todos conocemos, que debería ser pues como un ejemplo para todos, porque es un hombre que ha sido poderoso económicamente y como en el 2015, hace 5 años, anticipó lo que nos está pasando. Y entonces, ¿cómo los gobiernos no se prepararon para esto? Escuchemos. Recuerden, esto fue en el 2015. The disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Médecins Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were
far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Now in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time, we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. The best lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. For soldiers, we have full-time, waiting to go. We have reserves that can scale us up to large numbers. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly. NATO does a lot of war games to check, are people well-trained? Do they understand about fuel and logistics and the same radio frequencies? So they are absolutely ready to go. So those are the kinds of things we need to deal with an epidemic. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries. That's where mothers can give birth safely, kids can get all their vaccines, but also where we'll see the outbreak very early on. We need a medical reserve corps. Lots of people who've got the training and background who are ready to go with the expertise. And then we need to pair those medical people with the military, taking advantage of the military's ability to move fast, do logistics, and secure areas. We need to do simulations, germ games, not war games, so that we see where the holes are. The last time a germ game was done in the United States was back in 2001, and it didn't go so well. So far, the score is germs 1, people 0. Finally, we need lots of advanced R&D in areas of vaccines and diagnostics. There are some big breakthroughs, like the adeno-associated virus, that could
work very, very quickly. Now, I don't have an exact budget for what this would cost, but I'm quite sure it's very modest compared to the potential harm. The World Bank estimates that if we have a worldwide flu epidemic, global wealth will go down by over $3 trillion, and we'd have millions and millions of deaths. These investments offer significant benefits beyond just being ready for the epidemic. The primary health care, the R&D, those things would reduce global health equity and make the world more just as well as more safe. So I think this should absolutely be a priority. There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or go down into the basement. But we need to get going because time is not on our side. In fact, if there's one positive thing that can come out of the Ebola epidemic, it's that it can serve as an early warning, a wake-up call to get ready. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you. Quiero volver a esta diapositiva. Nadie puede parar el movimiento del universo físico como espejo del movimiento del universo mental y espiritual. Y quien lo crea debe estar demente. Mucha gente, muchos líderes están dementes porque como no tienen a Dios en las decisiones que toman, entonces siguen por fuera de la mente, solamente en el plano físico. Esto no va a ser, estamos ya en la era de Acuario por estos movimientos, pero a cada persona le va a llegar en forma individual en la medida en que él sienta que le llegó su hora de hacer su propio juicio consigo mismo. Nadie te va a hacer ningún juicio, tú mismo te lo vas a hacer con tu propia vida. Por eso hoy es tan importante saber a qué te vas a dedicar para crear más vida. Porque hay otros seres. Recuerda, antes de eso, recuerda que este regreso tenemos que regresar a casa. Y este 2 significa la mente. Y con este 22 es el que potencia la mente. Y si el que potencia su mente se vuelve un transformador. Y debemos formarnos para la transformación. El mundo lo cambian los locos. Los dementes hacen parte de Piscis. Y no confundan un loco con un demente. Cuando este señor señala la luna y dice que la va a explotar y le va a sacar sus recursos naturales y nos va a quitar la superficie que permite que sea como un espejo del sol. Creo que llevo como 3 o 4 días hablando de lo mismo. ¿Este será un loco o un demente? Yo a este demente, como la mayoría de todos los dementes que existen en el mundo, porque son más los dementes, son muy poquititicos los locos. La mayoría de las personas están dementes. Y yo cuando estaba demente casi me suicido, de verdad. No le encontraba ningún sentido a la vida. Por eso fue que me retiré hasta del cristianismo evangélico. Yo no le puedo seguir esperando a que me tome la decisión de mi vida, hoy estando encerrado en la casa, donde tengo problemas consigo mismo, con la familia, porque la convivencia no es buena, pues no es fácil, de todas maneras pues hay conflictos que hay que resolver, problemas económicos, problemas de sobrevivencia, a partir de esperar a que un demente como este y otro demente por allá, en medio de una guerra, y que no tuvieron la prevención los gobiernos de lo que decía Bill Gates hace 5 años.
Si cualquiera de nosotros hubiera hecho esa conferencia, primero no hubiera ido tanta gente. Nos hubieran tratado de locos y dementes. Pero como es Bill Gates, nadie le dijo nada, pero tampoco nadie le hizo caso. Hoy es la época de los locos, para que muchos abogados en el mundo entero veamos cómo poder hacer una demanda ante la Organización Mundial de la Salud, que está más preocupada de, como lo dice Bill Gates, de la medicina curativa, que produce mucho dinero, a la medicina preventiva, que no produce dinero. Porque en la medida en que la humanidad esté sana, ¿qué va a haber? La contratación de la salud pública genera muchos recursos. Y hoy tenemos que estar todos muy pendientes, porque aquel político que utilice esta situación para términos de corrupción, sinceramente merece la muerte política, no otro tipo de muerte, la política, porque necesitamos de ahora en adelante, todos dedicados a la vida, políticos honestos. Y si uno en un caso de estos es capaz de robarse la plata, imagínense entonces cómo será. Y entonces uno piensa que con la medicina preventiva no hay tanto recurso que darle a la gente, y entonces no hay tanta corrupción. Yo no estoy esperando a este señor. Les voy a leer, ya finalizando, qué es lo que nos invita este signo humano. Decide ser abastecido, nos están invitando a nosotros los humanos, decide ser abastecido con sabiduría superior, expansiva. Despierta tus habilidades de forma humana, guiando tu libre albedrío con autoamor. Ámate a ti mismo, toma tus decisiones por ti mismo, por lo que sientes y lo que piensas. Disfruta tu humanidad, ofrece sabiduría, pero para hacerlo debes tener esa conexión personal con el Espíritu. En este momento invito a todas las almas que se sientan tocadas en su corazón para que meditemos, uniendo el punto de luz del Espíritu con el punto de luz que nosotros somos, e imaginemos a todas las almas del mundo como esos puntos de luz que realmente todos somos, y creamos una gran red cuántica, una red de luz, para que el amor fluya y todos fortalezcamos esa red de luz, de energía, porque estamos en este momento sometidos a una molécula y podemos desintegrar esa molécula. Si el jabón desintegra la piel, por así decirlo, de esa molécula, como es afuera es adentro, adentro no es que tenga mucha resistencia. Puede que la resistencia nos las están diciendo por otras intenciones, pero como nosotros estamos en este momento sin el ánimo, ya estamos en la era de Acuario y no estamos en la era de Piscis juzgando, debemos entonces nosotros mismos a empezar a organizarnos. El humano vino a actuar con libre albedrío, libre como lo trajeron al mundo, no cultural, sino en una libertad interior. Es sabia. La cultura es la forma en que las comunidades están acostumbradas a hacer sus cosas. Y si nosotros venimos desde la demencia, desde hace mucho tiempo, y hemos aprendido tanto de ella, pues también es tiempo de ir cambiando nuestra cultura. Y obviamente se va a cambiar en la medida que cada ser humano se conecte con esa espiritualidad. Recibe el cuerno cósmico de abundancia. Sé receptivo. Alza tu taza vacía para que te la llenen y se expanda tu conciencia. Tus circuitos energéticos están siendo preparados para la transformación a través de la activación de los dones del Espíritu. Meditadores, hoy es el tiempo de que en silencio hagamos la labor y conectemos como masa crítica a más meditadores. Enseñémosle a nuestras familias, a las personas que están alrededor nuestro, a meditar. Aquellos cambios sutiles quizás no los puedas notar. Afloja la marcha. Mira, afloja la marcha, y el coronamor nos lo puso. Por eso el Espíritu permitió que esto ocurriera, para aflojáramos la marcha.
Seamos receptivos y no esperes con ansiedad. En este momento todos estamos gordos. Yo estaba siempre gordito, pero ahora estoy más gorditos, porque la ansiedad hace que uno coma más. No tengamos tanta ansiedad. Aún en estos tiempos difíciles, abre tu corazón para recibir. Borra tu programación, tus horarios, y barre bien tu mente. Y hoy en día ya cambiamos todos los hábitos, no tenemos horarios. Y ahí es donde podemos empezar a borrar nuestra mente. Démosle gracias a Dios, al Espíritu, por la presencia del coronamor. Prepárate para recibir y ser activada por la luz. El humano te brinda esta activación, limpieza y armonización para pasar a ser una humanidad plenamente potenciada. Ahí. Estás viendo que tu taza está medio vacía, en vez de verla medio llena. ¿Sientes acaso falta de amor, apoyo o dinero? Si es así, puedes estar viviendo la sombra del humano. Recuerda que nosotros somos dualidad, tenemos luz y tenemos sombra. Estos problemas de autolimitación están surgiendo de tu pasado, de esa era de Piscis, para ser sanados. Aquí yace la clave de tu cuerno de abundancia. El espíritu es abundante. Yo le sugiero a los que todavía están con la mentalidad de Piscis y gobernando, esto no lo para nadie lo va a parar. Entonces es más bien acomodémonos todos y va a empezar la abundancia. Hay mucho por demandar si es que necesitamos recursos en las bases sociales, porque hay muchas demandas colectivas por falta de prevención. Los bancos están llenísimos de dinero. ¿Estás acaso proyectando la responsabilidad de tus sentimientos de escasez en otra persona? Estamos nosotros esperando a que sea el gobierno el que nos asista. Nosotros nos unimos en las redes y tenemos con qué y podemos conseguir más. Nadie más puede llenar tu taza. Tú tienes que llenarla. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces el otro? Venga, unámonos y hagamos. Descubre aquello que te brinda alegría y paz. Sé receptivo y decide lo que puedes hacer para llenar tu taza. Entonces el universo la llenará naturalmente con lo que tu corazón desea. Otra sombra es sobreestimar o subestimar el intelecto. El humano te pide que te amigues con tu mente. Viejos patrones de confusión y de ansiedad viejos patrones de confusión y de ansiedad de intentar entender las cosas pueden estar surgiendo en este momento. En una sociedad que tiene una tendencia a sobrevaluar la mente racional, puedes inconscientemente haber limitado tu capacidad de recibir los dones de sentir con el corazón y la mente superior. O tal vez no aprecias plenamente la función de tu mente, teniendo una tendencia a sentirte inadecuado acerca de tus habilidades intelectuales. Y es por eso que a mí me duele profundamente el que la gente confunda el loco con el demente, porque yo he sido víctima de eso. Y no es justo con las personas que hemos intentado salirnos, soltarnos de eso y empezar a sentir y a pensar y a unirnos en lo espiritual, a que nos traten como nos han tratado. Si trabajas con el humano, puedes transformar los circuitos de tu cerebro. Acepta lo que acepta lo que se presenta. En este momento estamos ante el coronavirus, aceptémoslo, pero tenemos la capacidad para desintegrar esa molécula. Tu mente es una herramienta maravillosa. Suelta para que se te llene con abundancia ilimitada y con luz. En otra sombra puedes no comprender plenamente lo que significa ser humano. Tal vez te enjuicies por no haber logrado tu potencial. En la ilusión de la limitación humana, puedes sorprenderte descubrir el proyecto para el cual fue diseñado el ser humano. El estar en forma humana en este momento es un don único y precioso. Todos los que estamos vivos, incluyendo los gobernantes, todos tenemos un don único y precioso.
Toda la demencia es culpa de todos, es responsabilidad de todos porque la hemos aceptado todos. Todos hemos aceptado ser dementes y ser gobernados por dementes, porque todos estamos dementes, porque todos estamos afuera. El estar en forma humana en este momento es un don único y precioso. En esta era has elegido participar en un gran milagro y puedes utilizar tu forma humana para experimentar plenamente esta oportunidad única. El humano está preparando tus circuitos energéticos para una transformación completa, sintonizándolos para recibir los pulsos de alta frecuencia con los cuales vamos a vencer ese coronavirus y volverlo un coronamor. Y ya, por último, este libro, el Espíritu me lo colocó en alguna vez, porque es necesario empezar a integrar la ciencia con la conciencia. Y dice esto lo he escrito por un físico, es por un físico, el Tao de la física, Fritjof Capra. Dice esto, mira, ponerle el símbolo aquí. Cuando la unidad de la totalidad de las cosas no es reconocida, surge la ignorancia y la particularización, y de este modo se desarrollan todas las fases de la mente contaminada. Todos los fenómenos del mundo no son nada más que una manifestación ilusoria de la mente y carecen de realidad propia. De la mente brotan innumerables cosas, condicionadas por la discriminación. Estas cosas son aceptadas por la gente como un mundo exterior. Lo que parece ser externo no existe en realidad. Es la mente la que se ve como multiplicidad. El cuerpo, las propiedades y todo lo demás, todas estas cosas, te digo, no son más que mente. Esto lo compré el 29 de junio del 2005, hace 15 años. Y me encanta que haya llegado este momento para leérselos. Los quiero mucho. El que quiera compartir, que comparta. Y recuerden, uno no puede tomar conciencia en videos de 20 segundos, ni de 3 minutos. Este no es un video comercial. Esto es un video para todas las almas que quieran estar en Acuario y estar en el 777. Chao, chao.